quiero compartir el mensaje titulado Adorador que busca Dios, para bendecirle. Pero esa última parte no puse porque es largo, por eso. Pero su título original, Adorador que busca a Dios para bendecirle. De repente, escuchando este mensaje, se siente algo carga. No se sienta mal, por favor, porque este motivo de este mensaje para compartir la bendición de Dios, no para cargar algo pesado. Amén. Por eso reciba con amén. Ese tema no es difícil, pero muy importante, muy bendecido. Por eso reciba con amén, por favor. Cita bíblica de hoy, San Juan capítulo 4, verso 23-24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Nuestro Señor Jesús nos ha dicho, leo otra vez, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice. Porque también el Padre, nuestro Dios Padre, tales adoradores, digan, verdaderos adoradores, busca que le adoren. Verso 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Somos adoradores, porque nosotros servimos a Dios en el Señor. Claro, a Dios Trino. Por eso debemos convertirnos en verdaderos adoradores. Porque Dios busca verdaderos adoradores para bendecirlos. No para cargar algo pesado, algo difícil, no. Para bendecirlos. Dios busca verdaderos adoradores. Por eso nosotros que deseamos la bendición espiritual, bendición material, debemos convertirnos en verdaderos adoradores. Amén. Adán comunicaba suficientemente con Dios en el huerto de Edén. No tenía ningún obstáculo. Digamos, andaba juntos, está escrito en la Biblia. Porque antes de cometer el pecado, Adán podía comunicar con Dios suficientemente. Pero después de caer en pecado por desobediencia, murió su espíritu y vivía en esta tierra sin comunicación. No podía comunicar con Dios porque el ser humano se compone tres partes importantes: espíritu, alma y cuerpo. Pero espíritu se comunica con Dios, pero si el espíritu está muerto, no puede comunicar con Dios. Por eso, Adán, después de ser expulsado del huerto en Edén a esa tierra, no podía comunicar con Dios.
sería triste, doloroso. Porque anteriormente con Dios tenía esa comunicación suficiente, hermosa, feliz. Pero sí ha perdido esa comunicación. ¿Cómo podía quedar? Triste, doloroso, apenado. Creo que fue terrible, yo creo. Por eso Dios le abrió el camino para comunicarse consigo a Adán y su descendencia, el cual es el sacrificio. Por eso Dios misericordioso, Dios de amor, considerando a Adán y su descendencia que ha perdido esa comunicación consigo, por amor, por la misericordia, le dio un camino para comunicarle a Dios consigo mismo. Era el sacrificio. En el tiempo del Antiguo Testamento, pueblo de Israel sacrificaban holocausto. Sí. Pero pueblo de Israel, después de recibir la ley de Dios a través del profeta Moisés, tenían este holocausto, ese sacrificio. Pero aún así, Adán, antes de recibir la ley, ¿sí? Dios le dio este camino de comunicar consigo por sacrificio. Dios le enseñó cómo podía comunicar con Dios. Amén. Por eso, ese sacrificio no fue inventado por hombre o por algún sacerdote, no, por Dios. Dios permitió. Aún fue antes de permitir la ley por medio del profeta Moisés, le dio ese camino con amor. También cuando leemos la Biblia podemos ver vida de Abraham. Abraham comunicó en lugar donde fuera edificando el altar para ofrecer el sacrificio, por lo cual comunicaba con Dios. En tiempo de Abraham tampoco no había ley, pero Abraham conoció cómo podía comunicar con Dios. ¿Con qué manera? Por sacrificio. Amén. Génesis capítulo 12, verso 8 dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Por eso Abraham, donde fuera, edificó altar y ofreció sacrificio ante Dios, comunicaba con Dios. Por eso, en el tiempo del Antiguo Testamento, sacrificio era una comunicación con Dios. A través de sacrificio podía comunicar con Dios. Un ejemplo, yo vivo aquí y mi familia vive en Corea del Sur. Mis padres, mis hermanos o mi suegro. ¿Cómo puedo comunicar? Por llamada. Si no, aquí yo grito, no llega allí. Tampoco de mi familia de Corea del Sur no puede comunicar conmigo sin llamada. Igual, Adán y su descendencia
Abraham también podía comunicar por sacrificio que Dios ha permitido. Amén. Muy importante, ¿eh? Nadie podía inventar alguna manera, alguna opción que podía comunicar con Dios que está en el cielo. Pero Dios permitió ese sacrificio que podía comunicar consigo mismo. Génesis capítulo 15, verso 8, 9. Por el tiempo, para ahorrar tiempo, no leeré. A través de este sacrificio, Abraham comunicaba con Dios. Dios le ha dicho que su descendencia estará en Egipto 400 años. Después saldrá de allí. Después de ofrecer un sacrificio, Dios, Jehová, le ha hablado a Abraham. Por sacrificio podía comunicar. Otro caso, profeta Elías comunicó en Monte Carmelo por medio de sacrificio y Dios envió el fuego y destruyó a los profetas de Baal y Acera. Nosotros sabemos esa historia, ¿no? Profeta Moisés, ¿cómo podía recibir el fuego? A través del sacrificio. Después de poner sacrificio, Dios quemó ese sacrificio que está puesto. Balaam, no profeta verdadera de Dios, no verdadero de Dios, ¿sí? Conoció cómo comunicar con Dios y podía comunicarse con Dios. Balaam, digamos, no profeta verdadero de Dios, pero él conoció cómo podía comunicar con Dios. Por eso a Balac, al rey, que preparará sacrificio. Yo no explico todo porque puede alargar este mensaje por el largo. Ya nosotros sabemos, porque nosotros leemos un capítulo de Biblia cada día. Ay, ¿cuántos años estamos haciendo? Por eso hemos leído, ¿sí o no? Un momento, uy, hace calor. De hecho, Dios le permitió, considerando de pueblo de Israel con amor. Claro, alguien, sí, sabiendo, conociendo que a través del sacrificio puede comunicar en aquel día, pero Dios no permite. Haciendo esa manera no podía comunicar con Dios, pero Dios permitió, considerando pueblo de Israel con amor. Por eso Balaam, no siendo verdadero profeta de Dios, podía comunicar. De todo modo, por sacrificio. Amén. El culto, el sacrificio es la comunicación con Dios, no es ritual religioso ni actividad social entre ser humano. Nuestro culto que tenemos hoy en día en tiempo del Nuevo Testamento no fue inventado por hombre, por pastor o por alguna iglesia. Nuestro culto en Cristo Jesús se convirtió sacrificio de Antiguo Testamento como culto en Cristo Jesús hoy. Amén. Por eso hay que entender bien. ¿Por qué Iglesia Manmin tiene dos cultos? Cultos de la mañana, cultos de la tarde, de domingo. Hay otras iglesias, tiene solo un culto. De repente teniendo varios cultos, no es culto de la mañana, culto de la tarde, sino un culto rotativo por número de congregación.
Pero Iglesia Manmin tiene culto de la mañana, culto de la tarde, conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Iglesia Manmin cumple las cosas conforme a la palabra de Dios. No por nuestra comodidad, no por nuestro deseo, no por nuestro criterio. Por eso, Iglesia Manmin tiene culto de la mañana, culto de la tarde. Muchas gracias por su participación al culto de la tarde. Un poco menos número. Pero usted que está en culto de la tarde, entiende la palabra de Dios. Quiere hacer conforme a la palabra de Dios. Esa es la bendición grande. Por eso, el culto es la comunicación con Dios en Cristo Jesús. No es el ritual religioso, ni actividad social, o alguna charla con pastor. No, no. Ahora nosotros estamos conectados por YouTube, por Facebook, en cada su lugar. Pero nosotros estamos ante Dios, ante su presencia. Amén. A través de ese culto nosotros estamos comunicando con Dios. Digamos, Dios está hablando a través de Pastor David. En culto de la mañana, a través de nuestro pastor principal. Voy a explicar la bendición al ofrecer el culto espiritual. Nosotros debemos ofrecer el culto espiritual, ¿sí? No culto carnal, como nosotros sabemos, sacrificio de Caín y Abel. Caín era agricultor, Abel era pastor de oveja. Caín ofreció sus productos de la tierra, pero Abel ofreció ovejas. Dios no le agradó, no recibió sacrificio de Caín. ¿Por qué? Ay, Caín era agricultor, por eso, y ofreció sus cosas. Producción de tierra. Uno puede pensar así, pero Dios le enseñó a Adán cómo sacrificar ante Dios para comunicar consigo. Adán enseñó a Caín, pero Caín no ha obedecido. No ha cumplido conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios no recibió. Pero uno de repente, según su criterio, Caín era agricultor con su producto. ¿Cómo no puede? Uno puede pensar así, pero no. Caín no obedeció a la enseñanza de su papá Adán. No solamente de Adán, sino de Dios. Por eso Dios no le agradó, no recibió. Pero Caín ofreció oveja, sacrificio de sangre, de animal. Dios se agradó. Por eso, voy a explicar la bendición al ofrecer el culto espiritual, no culto carnal. Culto carnal, ¿qué es? Según su manera, según su comodidad, según su deseo. Es carnal, pero culto espiritual, conforme a la voluntad de Dios. Por eso hoy en día mucha iglesia tiene culto, pero hay que chequear, hay que ver ese culto espiritual o carnal, como Caín o como de Abel. Amén. Nosotros sí ofrecemos el culto espiritual que Dios se agrada. Dios da la vida a los que sirven en este culto
espiritual. A través de culto. Éxodo capítulo 31, verso 13 en adelante dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Aquí dice: guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre Dios y vosotros. ¿Sí? Ahora Dios dice, por eso, entre mí y vosotros, por vuestras generaciones. No solamente generación de aquel día, sino vuestras generaciones. Pero aquí dice, es señal, dice, entre Dios y pueblo de Israel, pueblo escogido. ¿Qué señal? Para Dios, yo soy tu Dios, a su pueblo. Para el pueblo de Israel, Dios es nuestro Dios, mi Dios. Esa es señal. Un ejemplo, uno tiene anillo de matrimonio. ¿Qué significa? Yo soy casado con alguien. ¿Sí? Anillo de matrimonio tiene misma forma. Si está así, ¿qué significa? Yo soy esposo de fulano tal. Yo soy esposa de fulano tal. Es una señal. Sí tiene anillo, ¿sí? Igual, uno guarda día de reposo en el tiempo de Antiguo Testamento. Hoy en día uno guarda día del Señor en domingo, en culto. ¿Qué significa? Tiene señal. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Para Dios, yo soy tu Dios, tu Padre. Amén. Verso 14 dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Dice santo. ¿Sí? El que lo profanaré, de cierto morirá. Si no guarda día de reposo espiritualmente, adecuadamente, conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? De cierto morirá, dice. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en el día de reposo, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué significa eso? Será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué significa? Pueblo de Israel, Dios escogió como su pueblo. Pero si está cortada de pueblo de Israel, ¿qué significa? No puede ser salvo. En otra palabra, va a ir al infierno. Amén. Pero aquí, ¿qué dice? El que lo profanaré, de cierto morirá. Porque cualquier que hiciere obra alguna en el día de reposo, digamos, no guarda día de reposo, sino trabaja, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Por eso uno guardaba el día de reposo en aquel día de tiempo de Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Es pueblo de Dios, hijo de Dios. Fue salvo en aquel día. Pero uno no guarda día de reposo, de cierto morirá. Será cortada en medio de su pueblo. No fue salvo. Verso 15 dice: 6 días se trabaja,
Mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Claro, hoy en día, digamos, yo les expliqué, sacrificio de tiempo de Antiguo Testamento se convirtió en culto dominical de hoy. Pero uno no guarda día de reposo hoy, claro, no mata. Pero en aquel día en Israel, sí, mataba. Hoy en día, digamos, país Israel, uy, guarda, claro, no todo, y judíos liberal, ay, no guarda tal como, pero ortodoxo, judío ortodoxo, hoy guarda día de reposo perfectamente hasta hoy. Pero aún así allí no mata, pero en aquel día Israel era diferente, cumplía esa palabra. Pero hoy en día no guarda día del Señor espiritualmente, podemos decirlo, espiritualmente está cortado del Señor. Ahora no mata con piedra. Ser cortado en su pueblo se refiere que no es salvo y estará en el infierno. Ha dicho que si no guarda el día de reposo, si no ofrece el sacrificio siendo el pueblo escogido por Dios, será cortado de pueblo de Israel. Y dijo que matará, porque esa persona cometió el pecado grave, pecado de muerte. También para que no contagie a engañar otras personas del pueblo de Israel. Por el amor a las almas, Dios le mandó. Uno, de repente leyendo este versículo, ay, Dios es amor, yo creía, pero uy, no por no guardar día de reposo, uy, mata, apedrea. Ay, no, Dios temeroso. Claro, nuestro Dios temeroso eso. Ay, miedoso. No. En aquel día de tiempo de Antiguo Testamento, fue salvo por guardar la ley que tuvo. Por eso, según ese versículo, no guardaba día de reposo, debía que matar. Porque también, ¿por qué mató? Para que no contagie otras personas del pueblo de Israel. Porque uno permite trabajar en día de reposo sin sacrificio. Si no pasa nada, otra persona también puede pensar que, yo también quiero trabajar en día de reposo. Ellos también van a morir. Digamos, va a ser cortado, va a perder la salvación. Por eso Dios mandó que matara. Por amor, con las almas. Amén. Por eso, Éxodo capítulo 31, verso 16 dice, guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Qué significa el pacto perpetuo? El pacto es lo cual sea el pueblo de Dios. Por guardar día del Señor, día de reposo en aquel día, podía ser pueblo de Dios, podía ser salvo. Ezequiel capítulo 11, verso 20 dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios.
Por eso, muy, muy importante era guardar día de reposo en aquel día de tiempo de Antiguo Testamento. Por lo tanto, si cree en el Señor Jesucristo, hay que guardar bien el día del Señor. Si quiere salvar su familia, si quiere evangelizar a las almas, debe invitar al culto dominical. Les expliqué, sacrificio de tiempo de Antiguo Testamento se convirtió en tiempo de Nuevo Testamento en culto dominical en Cristo Jesús. Muy, muy importante. Este culto no es una reunión amigable, no es una charla por pastor, no, estamos ante Dios. Porque el sacrificio del tiempo de Antiguo Testamento, el cual fue el camino de comunicar con Dios, se convirtió en culto dominical de hoy que comunicamos en Jesucristo, por ofrecer un solo sacrificio por los pecados. Nuestro Señor, por su muerte en la cruz, y ofreció un solo sacrificio para los pecados. Por eso ahora no hacemos sacrificio con animal, sino nosotros ofrecemos el culto en Cristo Jesús. Especialmente ofrecer el culto dominical es la evidencia que cree en Jesucristo. Mejor dicho, nuestro Señor Jesús no reconociera como fe, aún confesando su fe en el Señor, aún pensando en que creo en Jesús, si no ofrece el culto de Día del Señor. Pero hoy en día, en el mundo iberoamericano, en América Latina, mucha gente, sea católico o cristiano, evangélico, confiesa su fe. Ay, yo creo en Jesucristo. Ay, yo creo en Dios, pero de mi corazón. Ay, yo no comparto al culto. Ay, yo no voy al culto dominical, pero yo creo. Habla. Cree que yo soy creyente en Dios, dice. En Cristo Jesús dice. Pero no guarda día de Señor asistiendo al culto dominical. Dios, nuestro Señor, no reconocerá como fe en Dios, en el Señor Jesucristo. De repente, nosotros ya entendemos, ¿sí? Pero algunos, ¿por qué? Pero ya expliqué, ¿por qué? Porque si no guardar el día de reposo, en el tiempo de Antiguo Testamento fue cortado de su pueblo. Por ello, no puede recibir la ayuda de Dios, tampoco llegue a la salvación, aún orando, aún confesando su fe en Dios. Hoy en día, algunas personas que tienen problemas, quieren recibir la sanidad o quieren recibir la ayuda de Dios, solución de problema. Pero en muchos casos quiere recibir la oración, que me sane, que me solucione. Piensa así, pero si invito al culto, no quiere. No quiere servir a Dios. Digamos, no quiere comunicar con Dios. Ese es el gran problema. Por eso, si quiere evangelizar, si quiere salvar su amigo, su familia, invite al culto, por favor. Claro, hay que compartir el evangelio del Señor, hay que predicar. Pero más fácil, por favor, invite al culto dominical. Por eso, si ofrecemos
el culto espiritual, Dios da vida, vida eterna. Amén. Pero confiesa su fe en Cristo Jesús, pero no guarda día del Señor, Dios no reconocerá esa fe. Amén. Muy importante, ¿eh? Pero hoy en día muchos cristianos evangélicos tampoco entienden. Por eso falta fácilmente culto dominical por alguna razón. Por paseo, por vacaciones, por viaje, por cumpleaños de amigo o suyo, por cansancio que tiene. Ay, hoy descanso. Otro domingo, en 8 días yo iré. Falta fácilmente. Yo les expliqué en oración de Daniel. Dios es fiel, ¿sí? Dios es fiel. Pero nosotros, ¿cómo podemos ser fiel con Dios? Por guardar día del Señor. Sin falta alguna. Amén. Hay entre matrimonio, un ejemplo nomás. Hay esposo infiel, pero pide que a su esposa que sea fiel conmigo. ¿Es justo o no? Debe ser fiel mutuamente. Es ese compromiso de matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pero siendo infiel, que usted que sea fiel conmigo. No es. Igual, Dios es fiel, pero nosotros, un ejemplo, ser humano infiel. Pero Dios Padre, oh Papito Dios, me haga tu obra, me que sane, me solucione mi problema. Pero creyente, ser humano, ante Dios no es fiel. Falta culto dominical, no quiere guardar día del Señor, no tengo tiempo para estar en culto. Ahí debo comer en el restaurante, debo pasear con mi hijo. Ahí debo descansar en cama más tiempo. Ay, no tengo tiempo, no puedo asistir al culto, no puedo servir a Dios. Siendo infiel, que Dios sane mi dolor, mi enfermedad, solucione mi problema, bendice económicamente. ¿Qué significa? Hay una persona infiel que pide que sea fiel conmigo. ¿Me entiende? ¿Cómo podemos hacer eso? Entre ser humano tampoco no puede, pero ante Dios, siendo infiel, ¿cómo puede ser cómo puede pedir que sea fiel conmigo, que me sane, que me responde, que solucione mi problema? No, no es justo. Por eso, ¿cómo podemos mostrar nuestra fidelidad en fe en Cristo Jesús? Por servir a Dios, asistiendo al culto dominical. Esa es nuestra fidelidad que se manifiesta con obra. Esa es la evidencia de fe en Cristo Jesús. Segunda bendición del culto espiritual va a tener el crecimiento espiritual. Es decir, va a cumplir la santidad que es la voluntad de Dios. Yo le expliqué, porque Dios busca el adorador verdadero para bendecir, ¿sí? Nosotros sí ofrecemos el culto espiritual, podemos tener el crecimiento espiritual. Es decir, va a cumplir la santidad, que es la voluntad de Dios. ¡Qué bendición! Claro, primer punto,
si ofrecemos el culto espiritual, da vida eterna. Ay, claro, bendición grande. Pero no termina allí, sino da crecimiento espiritual. Podemos llegar a la santidad. Éxodos capítulo 31, verso 13, última parte que dice, todo dice, ¿qué dice? Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Jehová, yo soy Jehová, que os santifico. Fue perdonado sus pecados por el sacrificio del Antiguo Testamento. Hoy en día podemos crecer la fe y llegar a la santidad por el culto espiritual. No por cualquier culto, sino por culto espiritual que ofrece en espíritu y en verdad. El culto que Dios se agrada. Especialmente nos toca, Iglesia Manmin, nos toca que escuchamos el Evangelio de Santidad por medio de nuestro pastor principal. Nosotros estamos recibiendo mensaje poderoso, profundo, espiritual, preciso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros sí ofrecemos el culto espiritual que Dios agrada. Va a crecer espiritualmente con la gracia que viene por el culto. No solamente por enseñanza. En el culto viene su gracia abundante. Primera de Tesalonicenses, capítulo, verso 23. 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, Dios fiel es Él, que os llama, el cual también lo hará, cumplirá santidad, digamos. Amén. ¿Qué significa que el cual también lo hará? ¿Esperamos sin hacer nada con manos colgados? Ninguna manera. Ser humano no puede cumplir la santidad deseando tanto, haciendo todo esfuerzo humano según su manera. Sin embargo, Dios hará cumplir la que ha mandado a nosotros si hacemos por la fe conforme a la voluntad de Dios. Ser humano hace toda fuerza con su manera, con su fuerza, con su sabiduría o con su ciencia, no podrá cumplir la santidad. Pero Dios puede cumplir la santidad ha mandado a nosotros si hacemos por la fe conforme a la voluntad de Dios. Nos explico varias veces, muchos casos. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 5. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por la oración es santificado, dice. Por la palabra, por la oración es santificado. Pero palabra, no cualquiera. Hay uno predica que ser humano es débil. En esa tierra no puede llegar a la santidad. Por eso hay mandamientos que ha escrito en la Biblia ya fue abrogado. Solamente por la gracia del Señor será salvo. Si enseña así, con esta palabra, ¿cómo puede llegar a la santidad? No puede.
Pero como mensaje de nuestro pastor principal, el Evangelio de Santidad por la revelación de Dios que nos guía a la santidad. También con nuestra propia fuerza no podemos, por eso nosotros oramos, que Dios nos ayude por obra del Espíritu Santo. Oramos sin cesar, de lunes a sábado. Por eso podemos limpiar nuestro corazón por la palabra de Dios, por la oración. Amén. Por eso, Dios lo hará. Por eso, esperamos. No. Nosotros no podemos, pero por la fe, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios, palabra de Dios, si hacemos, Dios nos cumpla. Dios hace cumplir nuestra santidad. Para realizar la transformación y el crecimiento por la gracia abundante de lo que viene de alto, del cielo, por el poder de Dios, si ofrecemos el culto espiritual en espíritu y en verdad. Por eso, guardar día del Señor, asistiendo al culto, muy importante. Hay que ofrecer el culto espiritual que Dios se agrada, en espíritu y en verdad. No hay que calentar silla, no hay que cabecear. Conclusión. Voy a concluir este mensaje. Si ofrece el culto espiritual, si ofrece el culto en espíritu y en verdad, si tiene éxito en el culto, si tener éxito en el culto, ¿qué significa? Hace conforme, ofrece el culto conforme a la voluntad de Dios. Por eso a veces yo les expliqué anteriormente, si tiene éxito en el culto, si tiene éxito en nuestra vida. En toda área de nuestra vida espiritual, vida de salud, vida económica, vida familiar, vida personal, todo. Si ofrece el culto espiritual, si puede el culto en espíritu y en verdad, si tiene el éxito en el culto, puede comunicarse con Dios, por ello va a ir por el camino de la vida eterna y va a recibir la bendición que prospera espíritu, alma, que llega a la santidad. Dios busca al adorador que ofrece el culto espiritual, como está escrito en la cita bíblica de hoy, para bendecirle que tenga vida en abundancia, no solamente vida, sino también en abundancia, y sea verdadero hijo, verdadera hija. Entonces quiero explicarle cómo ofrecer el culto espiritual. Primero, debe adorar con reverencia en el culto. Debe adorar, debe ofrecer el culto con reverencia, con mucho respeto en el culto. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, última parte dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, dice. Nuestro Dios dice, yo honraré a los que me honran. Claro, entre ser humano también hay que respetar, pero ante Dios Todopoderoso, Creador, Santo, hay que honrar debidamente a su dignidad. Por eso dice, nuestro Dios dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es palabra de Dios.
Por eso uno, estando en culto, no tiene reverencia, no tiene respeto conforme a dignidad de Dios, no puede ser bendecido. Pero nosotros honramos a Dios, Dios nos honra, según su palabra, promesa. Por eso, no debe quedarse malcriado ante Dios. Amén. Muy, muy importante. Claro, estamos en este culto. Nosotros no vemos con nuestro ojo natural a Dios. Por eso uno de repente puede hacer sus cosas. De repente pierna cruzada, apoyando sofá así. No, no es adecuado ante Dios. Ante Dios, ¿cómo puede hacer eso? Ahora escuche bien. No debe quedarse mal criado ante Dios, ¿sí? Primero no. Uno, no hay que llegar tarde al culto. Claro, ahora no tenemos culto, de repente algún lugar, claro, algún lugar también tiene culto presencial, pero eso, no quiere quedar mal criado ante Dios, no hay que llegar tarde al culto, a la iglesia. Mínimo 10 minutos antes debe llegar. ¿Me entiende? También uno se conecta por YouTube, por Facebook. No hay que conectarse tarde al culto. A uno, un minuto, ay, me llegué tarde, un minuto, Dios me entiende. No, teniendo un minuto de tardanza, llego tarde. Disculpe, yo no sé quién ha llegado tarde de repente en este culto de la tarde, yo no sé. Pero entienda bien, por favor. ¿Por qué por un minuto, por 5 minutos o por 10 minutos? Claro, 10 minutos hay más problema, pero de todo modo, ¿por qué quiere quedar mal con Dios? Pero hoy en día, ser humano se compara consigo mismo con otro. Ese problema es, nosotros no hay que comparar con nuestra manera con Dios. Porque Dios no es ser humano. Pero hay entre ser humano, entre amigo, entre familia, 10 minutos, 30 minutos, nunca dice perdón. Hay que pedir perdón. Miembro de Bangmin, llega tarde un minuto, hay que pedir perdón. Pero ante Dios, por eso esa costumbre que tiene entre ser humano, hoy ante Dios también, ay, 5 minutos, 10 minutos, no hay problema. Ay, Dios me entiende. Ay, Dios es gran amor. Claro, Dios es gran amor, misericordioso. Por eso un ejemplo, nuevo creyente que se ha convertido en el Señor en este mes, un ejemplo, Dios entiende. Que llega tarde 30 minutos, Dios Padre entiende. Pero sí está 1 año, 2 años, 5 años en Bangmin, aprendiendo. Pero muchas veces yo recomendaba que no llegara tarde, no se conectara tarde, pero escucha por acá, sale por allí, no hace. Claro, gran mayoría hace. Pero de repente, hoy, culto de la mañana, y empezando culto, estaba conectado por YouTube, por Facebook, 160 lugares. Casi terminando culto de la mañana y se conectaba 215 lugares. Entonces, ¿cuántos lugares? 45 lugares. No, 55 lugares llegó tarde, se conectó tarde. Pero no malentienda, por favor, yo no quiero señalar y
55 lugares que llegaron, se conectaron tarde. No quiero señalar. Dios Padre, ¿por qué busca adoradores verdaderos? Para bendecirlos. Por eso mi motivo de esa compartición, no para señalar, sino seamos verdaderos adoradores. Recibamos esa bendición a través del culto. No solamente culto dominical, culto de miércoles también. Oración de también, importante. ¿Me entiende? Por eso, por favor, no me malentienda, por favor. Mi motivo de compartir ese mensaje, no para señalar. Yo comparto, ¿cómo podremos recibir la bendición que deseamos? Santidad, bendición económica, solución de problema. Nueva Jerusalén. Amén. No hay que llegar tarde al culto, a la iglesia. No hay que conectarse tarde al culto por YouTube, por Facebook. Ni un 30 segundos, ni un segundos. ¿Me entiende? Digamos, yo no quiero ser cansón, ¿sí o no? No quiero. Quiero ser generoso. Pero ¿por qué yo comparto eso? Para su bendición, para nuestra bendición. Dios Padre me dará recompensa. Tú has enseñado bien por la enseñanza de pastor principal. Por eso me dará recompensa también. Pero para su bendición. No hay que retirarse antes de terminar el culto. En general, cuando terminando el culto de miércoles, culto de domingo, ya mensaje, yo hago anuncio, 5, 10, se desconecta. No sé quién es, tal vez no es miembro de Manmin, tal vez, porque de repente por alguna ocasión está transmitiendo, por eso tal vez está conectado. Yo creo. Pero de todo modo me da mucha pena. Después de terminar todo, digamos, hasta anuncio, es una parte de culto, pero ya he escuchado el mensaje, por eso chao. O a veces, como este mensaje parece un poco duro, ay, chao. No quiero escuchar. No es. No hay que retirarse antes de terminar el culto. También, escuche bien, no hay que usar el teléfono en el culto. Sería bueno apagar teléfono entrando en culto, entrando a la iglesia. Anteriormente, alguien viene llamada. Agacha. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Estoy en la iglesia. Ya, más tarde yo te comunico. No está con pastor. Está ante Dios. Su jefe, su patrón está hablando, pero usted recibirá llamada. ¿Aló? Si está con presidente de la República en una reunión, usted estará prendido su teléfono y timbra, usted recibirá. No, malcriado, mal educado. ¿Cuánto más con Dios? ¿Cuánto más con Dios?
no hay que conversar en culto con hermano o con familia. No hay que conversar. No hay que movilizarse mientras el culto. Sin razón, sí es muy necesario, de repente sí. Por alguna razón muy necesario. Ay, ¿cómo? Digamos, Dios Padre también entenderán. Claro, en la iglesia central Mangmin, nadie mueve en culto, en plena culto. Pero pensando, entendiendo todo, sí tiene alguna razón muy necesaria, de repente sí. Pero se levanta para el baño, echando agua y regresa. No, ese quedó malcriado, mal educado ante Dios. Ante jefe, ante otra persona, ahí es también mal educado, ¿sí? No hay que comer en el culto, en el templo. Claro, de repente no hay espacio, por eso, digamos, algún resfrío come, ¿está acaso Dios se entiende? Pero en el culto, come, escuchando mensaje. No, mastiga, chicle. No. Hay muchas cosas más, pero por el tiempo, por el tiempo. Segundo lugar, ¿cómo podemos ofrecer el culto espiritual? Debe ofrecer el culto con agradecimiento y entusiasmo. El culto que ofrece de mala voluntad, el culto que cumple sin sentido, no puede complacer a Dios. Debe ofrecer con gratitud y anhelo ferviente. Uno está hablando, dos personas, pero otra persona o de repente distrae por otras cositas. ¿Usted tiene ganas de hablar o no? Usted habla algo, pero otra persona no escucha, distrae, hace otras cositas. ¿Tiene ganas de hablar o no? No tendrá. Dios Padre está presenciando en culto, claro, no se ve con nuestro ojo natural, pero está presenciando, pero de mala voluntad, sin sentido está sentado. Anteriormente, antes, cuando estaba en culto, pastor está en el altar, se ve todo, hermanos. A veces me daba una tristeza grande porque pareciera que está todo triste, no está obligatoriamente en culto, porque su semblante todo, así. Estamos ante Dios, hay que asear no solamente apariencia, también nuestro corazón, con gratitud, con buena voluntad. Alabamos, oramos juntos, escuchamos con mucha atención, con amén. Ya se ve, buena voluntad. Salmos capítulo 107, 8, 9 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Verso 9 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien, sí, alma hambrienta. Por eso, versículo 8 que dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Pero esa maravilla de Dios, misericordia de Dios, ¿para quién? Sacia
al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué significa? Uno con entusiasmo, con preparación está en culto. Muestra su buena voluntad, su gratitud. Dios Padre da misericordia, da maravillas. ¿Cuánto dicen amén? Si participa en la entrevista para tener buen empleo, ¿cómo preparar usted? No solamente una cosa pequeñita, no es algún trabajo, provisión, no. Si un empleo, buen empleo, que paga bien, tiene buen fama. ¿Usted cómo prepararía esta entrevista? Porque necesitamos bendición de Dios, ¿sí o no? Maravillas de Dios, sanidad de Dios, protección de Dios. Pero, ¿por qué se presenta sin gana, de mala voluntad? ¿Por qué? Ay, bobada es, bobada. Salmos 42, verso 1, 2, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese anhelo, esa voluntad que muestra ante Dios, cómo Dios rechaza, digamos. Salmos capítulo 50, verso 14, 15 dice: sacrifica a Dios alabanza, con alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Digamos, sirve a Dios con alabanza. ¿Qué significa? De gratitud, de entusiasmo, con agradecimiento. Verso 15 dice: invocaré en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Uno sirve a Dios así, en culto, con culto espiritual. Si invocamos ante Dios, si pedimos ante Dios, en el día de angustia, Dios Padre, ¿qué dice? Te libraré, tú me honrarás. Pero de mala voluntad, sin sentido, si está en culto, no puede recibir esa bendición. Verso 22, 23 dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Los que os olvidáis de Dios, ¿qué significa? No sirven a Dios. No asisten al culto dominical, confesando su fe. Aquí dice: no sea que os despedace y no haya quien os libre. Dios no puede proteger. Verso 23, ¿qué dice? El que sacrifica alabanza me honrará. El que sirve en culto con alabanza me honrará. Yo le dije, ¿no? Dios Padre, ¿qué nos ha dicho? Yo honraré a los que me honran. Y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios, dice. Qué bonito, esa promesa grande, hermosa. ¿Qué dice? Al que ordenaré yo su camino. Si está enredado su camino, Dios va a ordenar su camino. Le mostraré la salvación de Dios.
Por eso, culto sin amor, sin respeto, sin entusiasmo, es un ritual religioso. No puede mover al corazón de Dios. Tercer lugar, muy importante, no hay que cabecear en culto. No hay que cabecear en culto. Gran problema. Nuestro pastor principal nos explicó, cabecear en el culto es escupir a la cara de Dios. Por favor, no cabecee en el culto. Gran problema. Usted sabe que pollo, si está enfermo, ¿qué síntoma tiene? Yo fui criado en el campo de mi primaria. Pollo está sano. Ay, sano. Si está enfermo así. Pollo enfermo así. Por eso, desde príncipe, yo, siendo pequeño, yo sabía, este pollo es enfermo. Mata, come. Si cabecea en el culto, tiene problema grande ante Dios. Tiene el muro levantado fuerte. Claro, de repente anoche no ha dormido por alguna razón, ejemplo, de repente puede tener sueño. De todo modo hay que cuidar, pero si tiene sueño en el culto como costumbre, tiene un muro de pecado que fue levantado fuerte, fuerte. Hay que arrepentirse profundamente, hay que derribar el muro del pecado, que sea libre de enemigo, que sea salvo. Por eso, en el culto, si tiene sueño, hay que cambiar muchas cosas en su vida. No hay que cabecear en el culto. Gran problema. Último. Hay que recibir la palabra con amén, con sí. No hay que usar su pensamiento carnal, su criterio, su argumento. No hay que juzgar el mensaje que predica con su criterio, con su conocimiento, con su idea propia. No hay que pensar, este mensaje para fulano tal. Por eso uno escuchando este mensaje, mira, otro que está escuchando uno. Gran problema tiene. Está buscando otro. Este culto como sacrificio de Caín. Caín, según su criterio, según su argumento, según su comodidad, ofreció sacrificio. Dios no recibió. Igual, uno escuchando la palabra de no es así. Con su criterio, con su argumento, con su idea, juzga esta palabra. Está ofreciendo culto de Caín. Esta palabra para mí, amén.
Yo quiero cambiar. Amén. No importa otra persona, pero este mensaje, esta palabra para mí, amén, puede cambiar, puede transformar. Si no, no puede esperar crecimiento espiritual, teniendo mucho tiempo en la mamá. Digamos, está negando la bendición de Dios que viene. Pasando 10 años, 20 años, 50 años, toda vida no va a cambiar. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que anden en la bendición abundante con victoria por ofrecer el culto espiritual en espíritu y en verdad, teniendo el éxito en el culto. Oremos juntos, aplicando este mensaje a cada uno de nosotros. Oremos. Amado Padre, Señor, muchas gracias. Estamos ante ti, ante tu presencia en culto dominical de la tarde, después del culto de la mañana. Padre, somos muy privilegiados por la guía de nuestro pastor principal, conforme a tu palabra. Padre, hoy hemos compartido. Padre, tú buscas a verdaderos adoradores. Padre, tú quieres bendecir al verdadero adoradores. Padre, muchas gracias. Queremos convertirnos en verdaderos adoradores. Hoy hemos compartido. Padre, ayuda a aplicar nuestra vida, que seamos convertidos verdaderos adoradores que te agradan. Padre, muchas gracias. Ayuda a glorificarte con fruto, con testimonio, conforme a tu palabra, a esta enseñanza, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.